Saludos a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. Como habíamos hablado en el video anterior, estamos estudiando el capítulo 2 que corresponde al estudio de las tensiones en un punto al interior del sólido. Y en este video vamos a continuar con ese estudio. Entonces vamos a recordar que al finalizar el video anterior descubrimos que los esfuerzos al interior de un sólido en un punto se pueden descomponer en su componente normal, a la superficie en la que consideramos las tensiones, y en un esfuerzo tangencial a esa superficie. Ahora, nosotros no vamos a trabajar a lo largo de esta materia con esta convención de sigma sub n y sigma sub s para hacer este tipo de análisis que vamos a hacer más adelante, sino que vamos a adoptar una convención de esfuerzos. Esta convención de esfuerzos nos va a ayudar a nosotros a entender no solo los libros que estamos estudiando, sino también otros libros que vayamos a ver y otras formulaciones que vamos a ver más adelante, y nos simplifica la comprensión de las fórmulas. Entonces, vamos a expresar los esfuerzos normales a las caras perpendiculares a Y. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a expresar todos los esfuerzos que sean perpendiculares al eje y que sean normales, o sea, que sean de este tipo, los vamos a representar con sigma. En este caso, sigma X, que son los esfuerzos normales a las caras perpendiculares a Y. Y cuando tenemos esfuerzos normales perpendiculares a la cara X, entonces vamos a trabajar con sigma Y. Entonces, todos nuestros esfuerzos normales los vamos a trabajar con sigma. Ya dependiendo del tipo de esfuerzo que estamos considerando, será sigma X o sigma Y. Ahora, los esfuerzos cortantes o los tangenciales no los vamos a expresar con sigma sub S, que era la formulación que habíamos visto anteriormente, sino que los vamos a expresar con las letras tau. Entonces tenemos a tau Yx y a tau XY. Entonces tau Yx son los esfuerzos normales a y paralelos a X. Y tau XY son los esfuerzos normales a X y paralelos a Y. Entonces primero va la letra de la coordenada a la que son normales, y segundo va la letra de la coordenada a las que son paralelas. Y en este video vamos a ver la sección 2.2 que corresponde al estudio de esfuerzos en dos dimensiones. Entonces vamos a estudiar un elemento en dos dimensiones y vamos a caracterizar su estado de esfuerzos, es decir, el estado de fuerzas internas que tiene el sólido en un punto con respecto a una superficie. Entonces, el primer caso que vamos a examinar es el caso rectangular. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos del caso rectangular. En este video vamos a hablar de dos casos, el caso rectangular y el caso triangular. Entonces, para nuestro caso rectangular vamos a considerar un sólido, el cual vemos acá, de color amarillo en la parte izquierda, el cual está en dos dimensiones. Este es un sólido en dos dimensiones, pero que tiene un espesor T. Es decir, es un sólido con un espesor T y que está en dos dimensiones, y de él vamos a estudiar los esfuerzos, es decir, las fuerzas internas que se desarrollan al aplicársele una fuerza. En este caso se le ha aplicado una fuerza distribuida en esta parte y está apoyado en el sólido. Vamos a considerar un punto interno dentro de este sólido, al cual vamos a denominar P, y vamos a representar ese sólido y ese punto P, mejor, vamos a representar el punto P como si tuviera la forma de un rectángulo.
Este rectángulo tiene como características unos lados paralelos a los ejes coordenados que nosotros conocemos, los ejes cartesianos X y Y. Ahora, como el cuerpo sufre unas fuerzas, es decir, está soportando estas fuerzas, entonces consideramos que el rectángulo está recibiendo del cuerpo, este rectángulo está recibiendo del cuerpo unas fuerzas. Y ahora, como consideramos nuestro punto lo suficientemente pequeño, podemos decir que nuestros esfuerzos están distribuidos. Es decir, en realidad aquí no tenemos unas fuerzas entre comillas puntuales, sino que estos son distribuidos. En este caso lo pusimos solamente con una flecha para poder facilitar el dibujo, pero en realidad estos esfuerzos están distribuidos a lo largo de todas las caras. Entonces, para estudiar este punto con forma rectangular, vamos a considerar que nuestro sólido está en equilibrio. Y entonces, al tener un sólido en equilibrio, tenemos que hacer los estudios de las fuerzas en X y en Y de sus momentos, en este caso, en el centro del punto. Y cuando vayamos a hacer las sumatorias, estos tienen que ser iguales a cero. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Entonces, para entender mejor estas sumatorias, vamos a hablar de unas fuerzas que tienen relación con los esfuerzos que estamos trabajando. Entonces tenemos una fuerza relacionada con tau XY, una fuerza relacionada con tau YX, una fuerza con sigma X y otra con sigma Y. Ahora, tenemos que recordar que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Y ya dependiendo de la fuerza que estemos trabajando, se despeja. Entonces, aplicando esto, entonces tenemos que la fuerza es igual a un esfuerzo por un área de acción. Entonces, para este caso, vamos a tomar como ejemplo esta fuerza en sigma Y. Entonces, tenemos que considerar el esfuerzo, que en este caso es sigma X, y vamos a considerar un área. Entonces vemos que sigma X actúa sobre esta cara. ¿Por qué? Porque es una fuerza, porque es un esfuerzo normal. Entonces, consideramos la longitud por la profundidad de este rectángulo. Este rectángulo también va a tener profundidad de t. Entonces, será el esfuerzo, sigma sub x, por el área. Entonces, el área en la que actúa es la altura de y por la profundidad, que será un t. Entonces tenemos a de y a t. Lo mismo para sigma y. En sigma y tenemos que esta fuerza, al ser normal a esta cara, entonces actúa sobre esta cara. Entonces tenemos que el esfuerzo es sigma y el área en la que actúa es la profundidad de este rectángulo que es tau, que es t, perdón, por dx, que es la longitud de este lado del rectángulo. Ahora, para las fuerzas tangenciales o las fuerzas cortantes también, vamos a hablar de este esfuerzo que es tau yx, y como podemos ver, este tau yx es tangencial a este lado del rectángulo. Entonces, tau yx actúa sobre el delta x, que es la longitud, este delta x que es la longitud, por la profundidad. Entonces será tau yx por el área, que será t por dx. Aquí no se dibujó la profundidad para facilitar el dibujo. Y por último, pues vamos a estudiar esta fuerza que está relacionada con el esfuerzo tangencial XY. Entonces vemos que el esfuerzo tangencial XY, este tau XY, actúa sobre esta cara o sobre esta cara. Como el rectángulo es regular, entonces podemos considerar cualquiera de las dos caras.
Entonces vemos que actúa sobre esta cara y esta cara, ¿qué longitud tiene? Tiene la longitud de dy. Entonces será dy por una profundidad que esté y eso enunciará la cara sobre la que está actuando por tau xy, que será el esfuerzo que está actuando sobre esa cara del rectángulo. Entonces vamos a iniciar el estudio de nuestro punto P con forma rectangular. Entonces lo iniciamos haciendo momentos alrededor del centro del rectángulo, o sea, de este punto, y esos momentos van a ser igual a 0. Ahora, los momentos que actúan sobre este sólido, o sea, sobre nuestro punto, serán solamente los tangenciales. ¿Por qué? Porque estos no pasan a través del punto, no, del punto que está localizado en el centro del rectángulo y podemos desarrollar con ellos un par. Recordemos que cuando tenemos dos fuerzas de la misma magnitud separadas a una distancia, entonces esta nos genera un par. Entonces vamos a trabajar el concepto de par que ustedes ya lo vieron en otras materias y lo vamos a aplicar en el estudio de nuestro punto con forma rectangular. Entonces tenemos que existe un par desarrollado por las fuerzas relacionadas con los esfuerzos tangenciales tau xy, aquí lo vemos, y también hay unas fuerzas relacionadas con tau yx que nos generan un par también. Entonces, y eso lo igualamos a 0. Ahora, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente de cómo eran las fuerzas, cómo las podíamos relacionar como esfuerzo por área, entonces hacemos esa misma relación. Entonces, estas fuerzas tau x, estos esfuerzos tau xy están separados una distancia de x. Entonces aquí vemos esta distancia d, que es la que nos forma el par, que se transforma en dx. Y este es el esfuerzo multiplicado por el área que nos genera la fuerza, que es la que trabaja para generar el momento. Y lo mismo hacemos con tau yx. Tau yx y tau yx están separados una distancia de y. Entonces esta distancia de y es multiplicada por esa fuerza que a su vez es representada por el esfuerzo por el área. Y eso lo igualamos a 0. Entonces, factorizando dx, dy y t, que son iguales en los dos términos, son comunes, entonces nos queda que tau xy es igual a tau yx. Y esto es igual a 0. Entonces, de acá, de este ejercicio, podemos concluir que tau xy es igual a tau yx. Y ahora vamos a hacer el estudio de las fuerzas en X y de las fuerzas en Y, todas iguales a 0. ¿Por qué? Porque tenemos un sólido en equilibrio. Por lo tanto, nuestro punto también está en equilibrio. Entonces, aquí ya no nos interesan las distancias de X y de Y. ¿Por qué? Porque al hacer la sumatoria de fuerzas, no haces una sumatoria de fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas con respecto a X nos dará las fuerzas relacionadas con, con, con el sigma X menos la fuerza relacionada con sigma X, como son los sigma X son iguales porque está en equilibrio, entonces esto nos va a dar igual a 0 y esta resta también nos va a dar igual a 0 en el caso de los esfuerzos tangenciales. Y si hacemos el mismo procedimiento en las fuerzas en Y, entonces tenemos las fuerzas generadas por los esfuerzos sigma y sigma y esto evidentemente nos va a dar 0 y esto también, esta resta también nos va a dar 0. Entonces de aquí concluimos que 0 es igual a 0. Ahora, el segundo caso que vamos a estudiar es el caso triangular. Este caso es muy importante porque nos genera unas ecuaciones que vamos a seguir implementando a lo largo del curso. Entonces, vamos a prestar mucha atención a este caso
Y vamos también a usar unos resultados que obtuvimos en el caso 1, que era el caso rectangular. Estos resultados nos van a ayudar a simplificar la formulación que vamos a tener en el caso triangular. Entonces, en el caso triangular vamos a considerar nuestro sólido que ya habíamos descrito anteriormente, nuestro sólido que tiene unas fuerzas distribuidas y un espesor T, y vamos a escoger un punto P de ahí, el cual va a tener una forma triangular, ya sea porque dividimos un rectángulo en dos o porque es un elemento que pertenece a alguna frontera. Entonces vamos a recordar unas cosas que se vieron en otras materias y si no, pues acá las vamos a, a aprender. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento triangular, vemos que se puede identificar un lado AB, ¿cierto? Que es nuestro lado inclinado. Y de ese lado AB podemos tener un vector n gorrito, el cual va a ser perpendicular a este lado AB. Entonces, como es perpendicular este lado AB y este lado AB está caracterizado por este teta 2 y este teta 1, que son los ángulos de este triángulo, entonces podemos caracterizar ese vector que es perpendicular a esta superficie con los elementos alfa y beta. Estos elementos alfa y beta constituyen los cosenos directores. Son los cosenos directores porque se pueden expresar como cosenos de estos ángulos interiores. Recordemos que las caras OA y OB son perpendiculares y esta cara OA es paralela al eje X y esta cara OB es paralela al eje Y. Ahora, también podemos identificar que existe nuestro vector Q, que es el vector Q el que nos caracteriza los esfuerzos que se desarrollan en el punto, como lo habíamos visto en el video pasado. Entonces ese vector Q tendrá unas componentes en Y y en J, es decir, en los ejes cartesianos, las cuales denominaremos QX y QY. Ahora, para tener nuestro punto en equilibrio, también vamos a tener evidentemente unas fuerzas que van a hacer equilibrio a estos esfuerzos, este vector de esfuerzos Q. Entonces también vamos a tener unos esfuerzos en sigma Y, sigma X, tau XY y tau YX. Ahora, nosotros podemos expresar los lados de este triángulo en función de este lado inclinado AB. Entonces, aplicando cosenos, la ley de cosenos, entonces, pues la fórmula que nosotros conocemos de cosenos, que es adyacente sobre hipotenusa, considerando la hipotenusa como AB, entonces hallamos que el lado OA es igual a nuestro lado AB, a nuestro lado inclinado por coseno de teta 2. Pero resulta que teta 2 ya nosotros lo caracterizamos cuando caracterizamos nuestros cosenos directores y encontramos que coseno de teta 2 es igual a beta. Y lo mismo hacemos con el lado OB. Aplicamos cosenos, pero en este caso de teta 1. Entonces el lado adyacente será OB y la hipotenusa será AB. Entonces tenemos que OB es igual a AB por coseno de teta 1. Pero ese teta 1, ese coseno de teta 1 ya nosotros lo expresamos anteriormente, ya lo hallamos cuando caracterizamos los cosenos directores del vector n gorrito. Ese coseno de teta 1 equivale a alfa. Entonces, por lo tanto, el lado B es igual a alfa por AB. Entonces, teniendo en cuenta esas caracterizaciones que hicimos del triángulo, de sus lados, de los esfuerzos
que actúan sobre este triángulo, entonces vamos a obtener, como hicimos en el caso rectangular, vamos a tener nuestras fuerzas, porque nosotros hacemos es sumatoria de fuerzas, no sumatoria de esfuerzos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la caracterización de las fuerzas tangenciales y de las fuerzas que van a ser normales a los lados del triángulo. Entonces, recordando, nos vamos a devolver, entonces vamos a caracterizar. Entonces tenemos que tau Yx actúa sobre el lado OA y ese tiene una profundidad, ¿cierto? Entonces vamos a considerar a tau Yx que actúa sobre OA, nuestro lado OA, y tiene una profundidad de T. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya caracterizamos a OA. ¿Este OA a qué equivale? A beta por AB. Entonces reemplazamos este resultado que teníamos anteriormente y obtenemos a tau Yx por T por nuestro coseno director beta por AB. Un análisis similar lo hacemos en todas las otras fuerzas y recordamos además de nuestro caso rectangular que tau xy es igual a tau yx. Entonces, como nuestro sólido está en equilibrio y nuestro punto P también está en equilibrio, entonces tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. En este caso, vamos a tener la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Entonces, vamos a considerar las fuerzas en X que actúan. Entonces tenemos la fuerza relacionada con sigma XY, con tau YX, y ahora nos devolvemos a considerar nuestro vector Q. ¿Qué pasa con nuestro vector Q? Que tiene una componente en X, o sea, está caracterizada por el vector unitario Y. Entonces, esta también entra en nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que la sumatoria, que la fuerza de Qx por el lado AB por la profundidad en T, es decir, expresamos este esfuerzo en función de una fuerza menos la fuerza en sigma X menos la fuerza de tau Yx es igual a 0. Entonces nosotros hacemos el reemplazo de estas dos fórmulas de fuerza, que ya las tenemos aquí en la parte superior, que está por alfa, por sigma x, por AB para el caso de F sigma x y para el caso de F tau Yx es este resultado. Y eso igual a 0. Ahora vamos a hacer dos cosas. Lo primero, vamos a simplificar el lado AB por T porque es común en los tres términos. Y también vamos a reemplazar a este tau Yx por tau xy. Entonces, haciendo la simplificación y luego haciendo este reemplazo de tau Yx por tau xy, entonces obtenemos esta fórmula. Y despejando a Qx, nos queda que Qx es igual a sigma x por alfa más tau xy por beta. Y procediendo de manera similar a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos que Qy, porque Q también tiene componente en Y, por el lado AB, que es el lado sobre el que actúa, por T, que es la profundidad o el espesor de nuestro punto, y las fuerzas que actúan alrededor, pues en el eje Y, que serían F sigma y F de tau xy. Pero nosotros ya tenemos una representación de estas fuerzas. Nosotros ya sabemos a qué equivalen. Entonces, hablamos de que podemos expresarlos en función de AB. Entonces, reemplazando la ecuación anterior que teníamos de tau xy igual a tau yx, en este caso, pues nos queda igual tau xy,
y simplificando nuestros factores comunes en los tres elementos de la suma, que son AB, nuestro lado AB y T, nos queda esta formulación, que Q sub Y es igual a sigma Y, beta menos tau XY alfa igual a 0. Despejamos QY y nos queda esta formulación, que será QY igual a sigma Y beta más tau XY por alfa. Entonces ya tenemos forma de expresar nuestro esfuerzo en la cara inclinada en función de los esfuerzos en las caras que son paralelas a los ejes X y Y. Todo esto de acuerdo a los cosenos directores del vector n que nosotros ya habíamos caracterizado. Ahora, este sistema de dos ecuaciones lo podemos expresar en forma matricial. Y en forma matricial obtenemos que Q, este vector, es igual a esta matriz que se nos forma, que la llamamos la matriz de esfuerzos de Cauchy, que ya más adelante la vamos a caracterizar en su totalidad, y se multiplica esa matriz por los cosenos directores del vector n que nos caracteriza la superficie inclinada de nuestro triángulo. Entonces tenemos que el producto de la matriz de esfuerzos de Cauchy por los cosenos directores nos expresan nuestros esfuerzos en el lado de la cara inclinada. Todo esto los expresado tanto en los ejes X como en los ejes Y. Y esta fórmula matricial que nosotros vemos aquí la conocemos como la fórmula de Cauchy bidimensional. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Nos vemos en una próxima ocasión explicando más temas de la materia de mecánica de sólidos.